Hay cosas que no se explican, momentos que no siguen las reglas de este mundo, voces que llegan en sueños, señales, apariciones, sincronicidades o cosas que parecían imposibles. Algunos lo llaman suerte, otros locura, pero tú y yo sabemos que hay puertas que se abren sin tocar y que lo divino se asoma cuando menos lo esperamos y que a veces basta un instante para cruzar a otra dimensión de lo real. Bienvenida, bienvenido a Milagros y otros portales. Yo soy Rosario Cardoso y aquí recogemos historias de cuando lo invisible se vuelve presencia y lo sagrado nos habla. Gracias por estar aquí. Amistad, por favor, ve por tu cafecito porque el chisme se va a poner bueno. Pues resulta, resalta y acontece que yo tenía alrededor de 15 años más o menos, cuando un día mi madre me dijo que si yo quería seguir estudiando, que hiciera lo necesario, que porque aunque ella quisiera apoyarme, desafortunadamente pues ya no podría hacerlo, que contara con su apoyo moral más no financiero, porque he de decirte que soy la menor de 10, entonces en realidad es que mi madre estuvo prácticamente sola con 10 hijos, que fuimos 12, pero quedamos 10 en aquel momento. Y en esta etapa, la verdad es que yo no sabía exactamente qué iba a hacer para poder seguir estudiando. Y entonces decidí que vendería cosméticos. Y así fue. Busqué a una tía política que se dedicaba a vender cosméticos, me acerqué a ella y amablemente ella me introdujo en el bonito mundo de la venta, como no. Y una noche estaba yo muy angustiada porque tenía que hacer algunos pagos y no tenía el dinero para hacerlo. Y entonces no podía dormir. Daba vueltas en la cama, para un lado, para otro, y preguntándome cómo iba a hacer para pagar eso que yo tenía que pagar. Sin embargo, desde que yo era niña, tuve la fortuna de crecer inmersa en el mundo espiritual y en este caso, pues, la religión fue un vehículo para eso. Yo crecí entre padres y monjas, por tanto, siempre digamos que tuve una comunicación cercana, directa, por llamarlo de alguna forma, con Maestro Jesús. Y cuando digo directa, es porque yo me sentaba sola en la sala en casa y lo imaginaba junto a mí y entonces yo comenzaba a hablar como cuando vas a terapia. Y era una especie de sesión psicoanalítica, porque incluso yo hasta me recostaba, cerraba los ojos y me imaginaba que estaba sentado escuchándome. Y había momentos en donde yo así lo sentía. Y no bastaba con eso. Por las noches también yo le hacía una carta, entonces como que tenía este vínculo, esta comunicación. Había momentos en donde, independientemente de cualquier ritual católico, yo entraba en esta especie de comunión, en esta comunicación. Y regresando a esta noche en donde te digo que yo me sentía muy agobiada porque no sabía cómo iba a pagar esto que tenía que pagar de mis cosméticos, me levanté y es como le llaman don de discernimiento, en donde eres capaz como de escuchar. Y yo no sé si tú logres escuchar estas voces que no son propiamente tuyas, es como una especie de locución interna, en donde escuchas de pronto soluciones o indicaciones de cosas que tienes que hacer. Y en ese momento sentí como este impulso de abrir la Biblia. Y casualmente cuando yo la abrí en el Salmo 91 y algo dentro de mí me dijo que lo recitara, pero te estoy hablando de que a pesar de que yo crecí entre padres y monjas, siempre fui muy preguntona, siempre tuve muchas dudas, realmente nunca
me casé con una sola teoría. Es más, hoy por hoy yo te puedo decir que soy ecléctica y que mis pilares son Madre María y Maestro Jesús. Así me gusta llamarles. Pero entonces yo abrí el Salmo 91 y comencé a recitarlo. Digo, no sé si tú sepas, pero en diferentes tradiciones religiosas, llámese cristiana, llámese católica, llámese cristiana evangélica, no sé, como en estas religiones que provienen de la religión judio-cristiana, el Salmo 91 se utiliza para exorcizar. Y entonces, en medio de esta angustia que yo sentía, abro la Biblia en el Salmo 91, la comienzo a recitar, pero de pronto volteo y veo un pergamino que había en esa habitación que yo realmente no había visto, asumo que era de mi hermana, y decía: Cristo es la solución, para Él no hay imposibles. Y hoy por hoy, desde mi adultez, siempre que yo recuerdo ese momento, me parece un evento mágico, me parece un evento milagroso, porque para una niña de 15 años, tener esta angustia encima y no poder conciliar el sueño, pues es desgastante, era cansado. Y entonces así fue como yo comencé a construir mi certeza en la vida, la confianza en la vida. Yo claramente sentí la presencia de Maestro Jesús. Y aunque hace un momento te comentaba que no es que esté inmersa en la religión, me asumo como una persona ecléctica que conecto con la divinidad de muchísimas maneras. Sí me queda claro que no estamos solos y que a veces solamente basta con pedir ayuda como para poder sentir esta guía que estamos esperando, esta respuesta, esto que nos dé calma en el alma. Y es que en muchos momentos de la vida, especialmente cuando somos niños, cuando somos adolescentes, de pronto nos sentimos solos. Pero por otro lado es cuando tenemos también los canales más abiertos como para poder escuchar esta guía que a veces estamos necesitando. Y seguramente mientras tú a mí me escuchas, resuenas y te llegan momentos en donde tú también recuerdas haber recibido asistencia. Y es que a veces creemos que los milagros tienen que ser estos grandes eventos en donde parezca todo increíble, pero no, los milagros llegan de manera simple, porque la divinidad es simple. Pueden llegar a lo mejor con una canción que escuchaste que trae el mensaje que necesitabas, puede llegar a través de un libro, puede llegar a través de un abrazo, puede llegar de 1001 maneras, muchas de ellas insospechadas. Y ahorita incluso me viene una frase de un curso de milagros que dice que el verdadero milagro es el cambio de percepción. Y es que a veces vamos viviendo desde la queja, desde la falta de gratitud, y desde ese lugar es imposible experimentar o darnos cuenta de los milagros que estamos experimentando. ¿Hubo un punto de quiebre? ¿Algo que te cambió por dentro? Sí. Yo creo que la fe es un músculo que se entrena, y a veces las personas queremos tener fe, pero no queremos pasar por donde asustan, ¿sabes? Y yo creo que la fe justamente se va fortaleciendo cuando nosotros atravesamos estos umbrales de oscuridad o de miedo. Y así es como se va fortaleciendo. A ver, yo era un adolescente y realmente para mí ese evento sí fue un parteaguas en la vida, porque pude entender que estaba sostenida, que pasara lo que pasara, que si se trataba de una situación financiera, si se trataba de una situación sentimental, he de decir que pues yo también crecí muy sola, porque pues, una mujer con 10 hijos o te apapacha o te da de comer. Entonces mamá siempre nos enseñó a rezar, digo, para mí ese fue como un gran regalo, y hoy me doy cuenta que esa divinidad vive adentro, porque también nos enseñan a pedirle algo afuera, ¿sabes? Como si este Cristo, porque para mí Jesús es un personaje histórico y Cristo es un estado de conciencia, es todo un campo de conciencia que justamente vino como a reivindicar la dignidad humana
y nos toca salvarnos a nosotros. Yo en ese sentido creo que fortaleció mi relación con esta gran fuente de amor a través de Maestro Jesús, en donde poco a poco mi Cristo interno, pian pianito, va despertando, sabiendo que tengo la capacidad y el poder de transformar muchas de las cosas que no me gustan. Incluso la misma Biblia, que también tiene sus asegúnes, fúnenme, dice: pide y se te dará, toca la puerta y se te abrirá, porque todo el que pide recibe. Entonces me fortaleció fe y me dio más certeza en la vida. ¿Qué fue lo que más te marcó de todo esto? Lo que más me marcó de todo esto es que a lo largo de la vida me he hecho muy valiente, pero también sé que cuando yo espero hasta el último momento del día con la creencia de que todo se va a solucionar y no dudo un solo instante en que la divinidad me dará el recurso, la palabra, la ayuda, el abrazo, el refuerzo o lo que sea que necesite. Puede ser a través de mis mascotas, puede ser a través de mi red de apoyo, puede ser a través de una caída de dinero que no estaba esperando, de muchas maneras. Creo que eso además me ha impulsado a tomar decisiones de riesgo cuando se trata de proyectos personales, cuando se trata de invertir, cuando se trata de construir, cuando se trata de cerrar un ciclo, de cambiarme de ciudad. Cuando escucho este llamado interno, sé que puedo dar este paso con certeza porque no estoy sola. ¿Tuviste miedo o sentiste paz? En ese momento sentí paz absoluta porque claramente lo que sentía era miedo y no podía dormir. Entonces creo que también aprendí a autorregularme y a mí la oración me ayuda justamente a encontrar este equilibrio interno. Por fortuna nunca he padecido ataques de pánico ni ansiedad, pero me parece que lo que me rescata es esta conexión con la fuente. ¿Cómo supiste que no era una coincidencia? Supe que esto no era una coincidencia ni ninguna cosa extraña porque yo ya había trabajado bastante en esta comunicación y para mí fue reconfortante. Digo, se habla de que hay muchas entidades, porque esto es real, que se hacen pasar por... Vivimos en una guerra espiritual totalmente. Y pasa que en muchos momentos cuando sientes miedo, cuando caes en este síndrome del impostor, cuando sientes frustración, cuando sientes que no vas a poder, pues muchas voces de estas o muchos pensamientos que te llegan al respecto son sembrados por entidades del bajo astral. Hay arcontes, hay egregores y los demonios finalmente son energía psíquica que lo que hacen es alimentarse justamente del miedo, del dolor, de la frustración, y por eso es que ellos incitan a que tengamos este tipo de pensamientos y se vuelve un círculo vicioso. Entonces justo supe que no era una coincidencia porque lo más importante es cómo te sientes. Y yo en ese momento sentí profunda paz, la suficiente como para poder recobrar el sueño y saber que todo iba a estar bien. ¿Qué cambió en ti después de esto? Lo que cambió en mí después de esto es que tomé en serio mi práctica espiritual. Y estoy hablando de que mi práctica espiritual incluye no solamente oración, sino también meditación, sino también journaling. O sea, escribir todas las mañanas, me tomo mi tiempito para seguir con estas cartas que te platicaba. Mi práctica espiritual tiene que ver con hacer ejercicio, tiene que ver con intentar comer lo más sano posible, con intentar estar en un buen lugar rodeada de gente sana, de construir vínculos afectivos poderosos con gente buena. Entonces a veces creemos que la espiritualidad tiene que ver solo con sentarte y por mi culpa, por mi grande culpa, nada más mentira que eso. A veces creemos que el ser espiritual tiene que ver con meditar y no, una persona espiritual es aquella que sencillamente es empática y compasiva con el de al lado, que tiene la capacidad de estar presente en una conversación
que tiene esta capacidad de dar sin esperar siempre algo a cambio o que no tiene una agenda oculta abajo. Esa es una persona espiritual y para mí la verdadera espiritualidad realmente tiene que ver con integrar todo aquello que creo que está lejano a mí o que piensa distinto a mí o que es completa y radicalmente diferente a mí. Entonces, en ese sentido, creo que he venido aprendiendo a tener una espiritualidad como más robusta con todas estas prácticas que te platico. ¿Qué le dirías hoy a alguien que no cree en lo invisible? Que según la física cuántica, el 97% es energía y solamente el 3% más o menos es materia. Entonces todo el tiempo estamos moviendo desde adentro, moviendo a través de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Y de lo que no somos conscientes es de que atraemos eso que nosotros somos. Suena muy cliché la frase, pero es real. Y cuando nosotros estamos moviéndonos desde el miedo, desde la carencia, desde el enojo y de la frustración, terminamos justamente por atraer cosas que no queremos a nuestra vida. Entonces, se me antoja, amistad, invitarte a que pidas lo que necesitas y a que realmente te tomes este espacio de conectar con esta gran fuente de amor infinito para que puedas sentir este sostén. Y a veces lo único que tienes que hacer es tomar una respiración profunda y llamar a eso en lo que tú crees con el nombre que tú le pongas. Dios, Padre, Madre, Maestro Jesús, Espíritu Santo, lo que sea en lo que tú creas. Intenta realmente y desde el corazón conectar con eso grande, porque te vuelvo a repetir, pide y se te dará. Toca la puerta y se te abrirá, porque todo aquel que llama tiene una respuesta. Así es que espero que esta humilde pero profunda historia, amistad, te haya gustado y hayas conectado conmigo. Si resonaste, te invito a que por favor, si tienes una historia de algún milagro o de alguna experiencia paranormal o sin explicación, me la compartas a mi correo yo soy @rosariocardoso.com. Me va a encantar leerte y que sigamos intimando, compartiendo y tomando cafecito juntos. Te dejo un besito en la frente.